documentos, los de Office incluso, es una herramienta muy, muy útil. Entonces, no es una charlita para aquellos que tengan algunas preguntas exclusivamente de Git o de Git, básicamente de Git de manera más profunda, sino es simplemente una breve introducción de qué es Git y de qué es GitHub y qué tan útil puede ser en nuestro manejo de proyectos y de archivos. ¿Bien? Empezamos ahora. Mi nombre es Ana Vargas. Bueno, ¿cómo manejábamos normalmente, o todavía lo hacemos probablemente mucho más de uno, las diferentes versiones de un proyecto que tengamos, por ejemplo? O cuando vamos a elaborar nuestra tesis, ¿cómo manejamos ello? Creamos una carpeta en la que ponemos primera versión, en el mejor de los casos, y luego segunda versión, esta es la última versión, esta es la primera corrección, y así sucesivamente. Y probablemente creamos carpetas para evitar, como lo que decimos nosotros acá, chancar o básicamente transponer las modificaciones que hacemos dentro de nuestro mismo archivo. Queremos que en una carpeta se mantenga todo, por ejemplo, podemos crear ahí nuestros datos, una carpeta con los datos, con los scripts, con N cosas, y cuando creamos otra versión, no queremos eliminar ese estado, no queremos chancar lo que decimos, ¿no? No queremos juxtaponer nuestros archivos ahora dentro de esa carpeta. Al final terminamos con una maraña como esta, en donde tenemos, todos son las distintas versiones de nuestros documentos, por ejemplo, de nuestro proyecto de tesis o de nuestra tesis, finalmente. Bajo esa lógica, bajo ese sentido, surge lo que se llama un sistema de control de versiones, SCD o BSS en inglés, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que surge porque es importante esto, no es solo para que un usuario tenga un manejo continuo a través del tiempo y les permita recuperar muchas de sus versiones que va tomando a lo largo de ese proceso, sino que además de eso permite el trabajo colaborativo. Normalmente, ¿cómo se hace un trabajo colaborativo? Es, por ejemplo, en el caso de edición de un video, lo parten el video, cada quien se ocupa de una parte, después tienen que juntarlo, ¿no? O parten para algún programa, lo parten, cada quien se ocupa de un módulo y después tienen que juntarlo, ¿no? Entonces, el trabajo colaborativo es una de las cosas, yo creo que es el punto más importante en este tipo de sistema de control de versiones, en este tipo de sistema en general, ¿no? Ha permitido poderte trabajar de manera colaborativa, sincrónica, básicamente sincrónica e incluso hasta sincrónicamente, ¿no? ¿Qué es importante de este sistema de control de versiones? Al tener varios programadores o varios colaboradores en un mismo proyecto, permite identificar qué hizo, qué cambio, en qué línea de código o en qué archivo en general. Entonces, es sumamente útil. Estos son los dos más populares. Git, en definitiva, es mucho, mucho más popular. Para los que trabajan con RStudio, por ejemplo, cuando creamos un proyecto, a través de control de versiones nos da estas dos alternativas, Subversion y Git. Bueno, definitivamente la más popular ha sido Git, ¿no? Y bueno. Entonces, una de las cosas que conversamos aquí es que es muy útil en el intercambio de código entre distintos programadores para el trabajo de manera colaborativa. Creo que ese es su punto más importante. Ahora, pero ¿cómo es que surge Git? Git fue desarrollado por Linus Torvalds, el mismo de Linux en general, el sistema operativo de Linux desarrolló esto. Su sistema se basa en un conjunto distribuido. Antes ha habido varios sistemas de control de versiones. Me parece que hay un SVN, que es uno de los predecesores de esto, pero trabajaba más de manera local. Este ya lo hace de manera más distribuida. Entonces, en puede haber varios repositorios de distintos colaboradores y no necesita uno solo, un único, donde todos tienen acceso a él. Puede uno crear distinto. Bien, entonces trabaja con repositorios locales, es por ejemplo crear una carpeta o un repositorio en mi computadora, ¿no?
en mi PC de escritorio. Y un remoto es crear un repositorio en la nube. Entonces, permite trabajar con ese tipo de repositorios, tanto remotos como locales. Bien, se maneja a través de ramas, que esa es una de las cosas de lo novedoso que surja Git en relación a los anteriores sistemas SDS, los sistemas de control de versiones que habían inicialmente. La única limitación, tal vez, que el trabajo es en línea de comandos, ¿no? Entonces hay que descargar y a través del bash uno puede trabajar directamente con Git. Bueno. Algunos conceptos básicos que se manejan en cuanto a Git. ¿Qué cosa es un repositorio? Básicamente es una carpeta común y corriente, donde tiene todos los archivos de nuestros proyectos, desde data, lo que uno quiera, pero adicionalmente tiene un archivo oculto que se llama Git. Este archivo oculto, al inicializar un repositorio, este archivo oculto graba toda la trazabilidad del proyecto a través del tiempo. Entonces, guarda las configuraciones, quién hizo los cambios, quién no lo hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la única diferencia. A veces para eliminar un simple repositorio, como repositorio, que va a trabajarse de manera colaborativa, que tienen acceso otros colaboradores, o que simplemente se quiera guardar versiones de ese proyecto, pues a veces una forma muy simple es simplemente borrar esa carpeta Git en oculto y listo. ¿En qué se basa? Eso es el primer concepto. Varios conceptos son estos algunos, básicamente. ¿En qué se basa la idea de Git? Es a partir del manejo de ramas, vamos a decir, que son versiones, uno bifurca. Por ejemplo, iniciamos aquí nuestro proyecto con descripción del proyecto. Aquí agregamos algunas otras cosas más, archivos, qué sé yo. Aquí editamos algunos archivos ya agregados, ¿no? Aquí seleccionamos y aquí podemos bifurcarlo para que en esta parte, qué sé yo, se ocupe una persona o un grupo de programadores que van a trabajar el tema de cambio de idiomas al programa, ¿no? O una parte de esta se va a encargar de la visualización de los datos y esta parte se va a encargar de procesamiento de los modelos, etc. Entonces aquí se bifurca, y eso es lo que se crean las famosas ramas, se bifurca, ¿no? Y obviamente este proyecto puede seguir hacia adelante. Este manejo de ramas, en algún momento uno puede decir, ok, vamos a juntar el proyecto. Y al decir, vamos a juntar las distintas ramas, o una de ellas en la rama principal, que generalmente le llaman main o master, que empieza aquí, al querer juntarlo es que viene el famoso merge, ¿no? Que es combinar, ¿no? Y es como esto, ¿no? Viene aquí nuestro proyecto en este estado en particular, ¿no? Aquí se bifurca, se crean dos ramas del proyecto y finalmente aquí se hace un merge de estas dos ramas, ¿no? Esta es la master probablemente y esta es la bifurcación y al final pues se combina, ¿no? Eso es básicamente, hay muchas cosas más. Siempre es útil aprenderse o trabajar, si queremos trabajar con Git, trabajar básicamente desde la terminal. No vamos a trabajar desde la terminal nosotros en esta pequeña introducción, pero a la larga uno termina metiéndole un poquito de código a eso. Su única limitación es justamente eso, para los usuarios que simplemente queremos tener un control de nuestras versiones de un proyecto o de un documento en concreto. Bueno, ¿y qué es GitHub? ¿De acuerdo? Entonces, el símbolo anterior fue creado en el 2012 y este ya es el símbolo más reciente de GitHub. Es una interfaz de Git. Eso es básicamente, es una interfaz de cómo manejar Git, pero desde la nube. ¿Bien? Entonces, es una interfaz web al control de versiones de Git. Para muchos también lo connotan como una red social de programadores. En realidad, eso es uno de los grandes aportes de GitHub en general. Entonces, tenemos un acceso a perfil, y ya vamos a ver un poquito ahí cómo ver, hay seguidores de un programador a otro, etcétera, etcétera. Para otros es una red social donde uno puede compartir código o puede trabajar de manera colaborativa con cualquier persona en el mundo. Yo creo que es una de las dinámicas de cómo trabajar de manera colaborativa
más extendida que existe, creo yo. Bueno, y es eso, ¿no? Se considera una de las herramientas más importantes en lo que es programación, en todo lo que tenga que ver con código. No necesitamos instalar Git, porque para Git hay que instalar nuestro control de versiones, es un sistema que hay que instalarlo en computador, pero nosotros podemos trabajar desde GitHub, desde la nube, sin necesidad de instalar Git. Esa es una de las grandes ventajas también. Y bueno, y otra de las grandes ventajas muy útil es que permite combinar código, sugerir un repositorio, como es, bueno, muchos son públicos, y muchos de los proyectos de licencia GNB pública en general trabajan dentro de Git, entonces permite que uno pueda sugerir, okay, me parece que aquí puedo sugerirte este cambio, y hace lo que se llama un famoso pull request, que es netamente sugerirle cambiar su pedazo de código, ¿no? Y las personas, el programador que es dueño del proyecto, pues lo revisa y dice sí o no en este caso, ¿no? Pero vamos a entrar un poquito a GitHub ya desde... Aquí está un poquito cómo instalar Git. No voy a centrarme en Git, como les decía, pero vamos a ver, vamos a intentarlo, pero uno puede descargar Git porque, bueno, necesitamos hacerlo a través de la línea de comandos, pedir inicializar. Sí. A la larga uno lo termina instalando, ¿eh? Lo que vamos a entrar es a GitHub. Entonces, uno puede inscribir su cuenta de la manera usual, común y corriente, así uno puede instalar acá. En este caso yo voy a abrir una cuenta que ya está creada. Entonces, esta cuenta ya está aquí. Siempre se diga un correo. Entonces hay que darle un correo habilitado para ello. Bueno, voy a enseñar. Normalmente está dividido en estas tres pantallas, ¿no? Aquí está lo que se llama a los repositorios creados por este usuario, por un ALDEI, tiene estos repositorios, que recuerden son carpetas que tienen una carpeta adicional que realizan la trazabilidad del proyecto, ¿no? A través de la historia, qué es lo que se va agregando, qué es lo que no se va agregando, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, este símbolo es de privado, este es de público. Normalmente Git es público, ¿no? Pero también hay una versión pago que puede hacerse privado, pero también incluso hay pequeños proyectos que uno puede realizarlo privados con algunas limitaciones. No es exactamente cuáles son, me parece que es cuestión de espacio, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los repositorios. Miren cómo es la forma en que es la cuenta del usuario y el número del repositorio. En este caso es la cuenta del usuario y el nombre del repositorio. Entonces, acá están los repositorios. Aquí hay una especie de explorar GitHub, que esto lo hace muy interesante. Vamos a ver un poquito aquí para ver de qué se trata. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí lo que tenemos es los repositorios más frecuentes. ¿De acuerdo? Los que tienen, por ejemplo, este es 1,7 mil estrellas. O sea, yo, ok, me gusta este repositorio. Generalmente aquí abajo van a tener en qué lenguaje de programación, en su mayoría, lo más frecuente, ha sido programado. Normalmente hay varios lenguajes de programación o muchas cosas que están aquí, pero generalmente es en C. ¿De acuerdo? Este repositorio se llama Nana y este es el usuario, ¿no? Estos son como los más frecuentes. ¿De acuerdo? 486.000, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí están tenemos también tópicos. Vamos a ver en tópicos a qué se refieren. Ya son proyectos en particular para realizar. Generalmente esto puede cambiar de una cuenta a otra porque que identifica un poco en función de los intereses de cada usuario. Lo que es de tendencia, lo que está más utilizado. Entonces acá tenemos el repositorio Rufle, este es el autor, en qué está escrito, este es etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces uno puede ver ahí. Siempre está ordenado de mayores estrellas hacia menos. En Collections, ese me gusta un poco porque ya está como dividida en función de un conjunto de proyectos en relación a ello. Por ejemplo, si queremos aprender a programar, este tiene un conjunto de repositorios que han almacenado o han creado clases, apuntes, código inicial para aprender a programar, ¿no? Este es el autor que se llama 30 Seconds, y este es el 30 Seconds of Code. Este de aquí está generalmente JavaScript, ¿no? Esto me pareció bastante simpático. Master Data Science utilizando Go, supongo. Bueno, el repositorio se llama Go, pero no te dice con qué programa es, probablemente más de uno. Y, por ejemplo, editores de texto, hay algunos que conocemos. Overleaf, por ejemplo, es la versión web o la interfaz web de LaTeX, ¿no? Ha sido básicamente programado, trabajado en este proyecto. Creo que este es el oficial, si no me equivoco. ¿Qué más tenemos aquí? Creo que también hay uno que tenemos que es Atom, ¿no? Que es un editor de texto. Como Sublime. Creo que también está el Visual VS Code, que lo tenemos en Anaconda. Bueno, ¿no? Editores de texto que han sido de alguna manera programados. Entonces, la ventaja de esto es que podemos tener acceso a ellos, ¿no? A su código. Podemos copiar todo el proyecto a nuestro repositorio local y seguir trabajando en ello, o podemos hacer un fork, que es básicamente una rama, es una especie de copiado, pero al crear una rama estamos creando una reseña de dónde proviene. Y lo vamos a ver un ratito. Entonces, otra cosa importante es, por ejemplo, ok, vamos a aquí, por ejemplo, voy a poner Microscope Scraping. Este es un repositorio que se llama Web Scraping, ¿no? Este es el autor y uno puede hacer aquí un clic y bueno, se va al perfil básicamente del autor, ¿no? ¿Cuántos repositorios tiene? Generalmente aquí en la pared colgada están como que los últimos o los más populares. Aquí está su frecuencia, ¿no? De las contribuciones, su actividad. Mientras más verde esto es, más activo estuvo, ¿no? Si tiene seguidores o no, ¿no? Por ejemplo, vamos a algo más común. Y los repositorios, especialmente en que están escritos. Estos son repositorios propios. Bueno, son generalmente son los últimos o los que tienen alguna referencia, pero en general tiene 11 repositorios, ¿no? Ahora, uno puede tener repositorios, por ejemplo, me voy al perfil de esta cuenta. Entonces, por ejemplo, yo voy aquí, este tiene 1, 2, 3, 4, pero en realidad tiene 7, estos son como los últimos, son más vistos, ¿no? Este es un repositorio privado, esto ya vamos a conversar de qué se trata, cómo es que se creó. Por ejemplo, cuando ven esta especie de ramita que sale aquí, significa que esto es un repositorio forkeado, ¿no? Es decir, no es el original. Por ejemplo, acá vamos a hacer una cosa así. ¿De acuerdo? Esto está en el repositorio Nalday que se llama Vanasses Duendes, etc. Pero inicialmente este es el autor original, ¿no? Que fue forkeado, ¿no? Vamos a decir, fue copiado hacia este repositorio, hacia Nalday, pero diciendo que proviene de tal autor. ¿De acuerdo? Eso es un poquito la idea. Bueno, vamos a ir viendo un poquito, algunas cositas más. Acá no hay muchos, pero permite ver cómo es la actividad, ¿no? Quiénes los están viendo, incluso hay una opción que dice cuántos lo están trabajando, aquí no está, no aparece en este caso. Cuántos forks se ha hecho de este repositorio, etcétera, etcétera. Vamos a uno más popular, probablemente.
Vamos a explorar. Bueno, vamos a ver aquí. Por ejemplo, este tiene 2.278 commits, significa 2.278 como fotografías instantáneas, ¿no? Del estado del proyecto en ese momento. Pueden ser del mismo autor como de distintos autores. Entonces uno va a los commits aquí. Tiene, por ejemplo, quién contribuyó en qué commit. Por ejemplo, acá todos son del mismo autor, prácticamente todos son del mismo autor. Al menos los últimos, pero uno puede ir agregando. Este, por ejemplo, es de Call Me Boy, que ese es el autor. Cuando hizo esto, probablemente lo haya sugerido, no sé si es como colaborador, es como colaborador. Aquí se sugirió un merge, se sugirió un cambio y se hizo un merge con combinación de otro código, pero bueno, este es el historial de los commits, ¿no? Ok. Otra acción útil de aquí. Por ejemplo, acá hay una opción que dice en code clonar. Entonces uno puede... La ventaja de esto es que no necesitamos tener una cuenta GitHub para clonar esto. Por ejemplo, si yo me deslogueo de esta cuenta y simplemente con esto de aquí, uno puede acceder al código. Esto, el que ustedes están viendo, si tiene una licencia libre, uno puede acceder al código, este es un TXT, y puede descargarlo como, si queremos, de manera cruda, el código, ¿no? O la mejor forma es, estos son todos los contribuidores de todos los autores que no tienen más, hay 8 más. Bien. O uno puede clonar eso en su repositorio y empezar a trabajar. Bueno, vamos a verlo, pero vamos a verlo trabajando. No vamos a instalar Git básicamente, sino vamos a verlo a partir de Git Desktop. ¿De acuerdo? De GitHub Desktop. Aquí hay una. De GitHub Desktop. Entonces, ¿cuál es la idea? Es una manera de hacer Git en nuestro repositorio local, es decir, en nuestra computadora, sin necesidad de utilizar la línea de comandos como conversábamos aquí, ¿no? Esta línea de comandos es un poco más complicada, pues vamos a trabajar con GitHub Desktop. Bueno, hay versión para Windows, para Mac y para Linux, hasta lo que tengo entendido. Descargar no es nada complicado, es simplemente dar un clic en descargar para Windows. Luego les va a aparecer una pantalla en donde le va a decir que se loguee con la cuenta de GitHub. Por lo pronto es importante primero crear una propia cuenta de GitHub, que no es difícil hacerla y que sería útil que lo tuvieran, ¿no? Una vez que dan crear esta cuenta de GitHub, les va a aparecer aquí una opción de autorizar el desktop. Una vez que crean esto, pues se va a instalar, se va completamente ya crear su instalación y vamos a tener nuestro icono aquí ya instalado. Por ejemplo, aquí ya tenemos GitHub Desktop. No necesitamos código aquí, no es nada complicado, nada del otro mundo. Es básicamente interesante, pero es muy útil al menos inicial, al menos para familiarizarnos con el manejo de Git, de GitHub, me parece bastante útil. Ok, bueno, acá ya había creado un proyecto. Normalmente les va a aparecer, aquí ya tengo un proyecto hecho, ¿no? Pero normalmente les va a aparecer una pantallita, como lo que se mostraba acá, como esto, ¿no? Autorizar, les va a aparecer una pantalla. ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno. Ok, bueno, vamos a suponer que vamos a crear un nuevo proyecto, un nuevo repositorio. Vamos a crear un nuevo repositorio. Le vamos a dar el nombre de nuestro repositorio y, por ejemplo, yo le voy a poner prueba 21.
noviembre. Y vamos a dar, yo en general he creado una carpeta en mi escritorio que se llama repos y prefiero ahí guardar todos los proyectos, al menos que se trabaja con esto, ¿no? Entonces, vamos a verlo. Y listo, entonces aquí ya ubicamos. Aquí podemos poner descripción, es obligatorio. ¿Ya? En Gitignore, a veces uno puede crear ahí una carpeta o algún tipo de archivo, por ejemplo aquí está, qué tipo de archivo quieres que no se publique en el GitHub oficial. Por ejemplo, si tienen un proyecto en donde por ser reproducible ustedes quieren compartir los archivos, los scripts, pero no la data, pues en Gitignore tendríamos que poner que los archivos en .dat, en .csv, qué sé yo, quieren que sean ignorados y que no se publiquen cuando se haga un push hacia la nube, ¿no? Uno puede indicar aquí el nombre del repositorio, dijimos que era prueba, 21. Vamos a crear el repositorio. En licencia, yo le he puesto no va a salir privado si no me equivoco, pero GNLP, que es licencia GNLU, creo que era, que es como de código abierto, etc. Entonces, aquí ya tenemos, miren cómo aparece aquí el nombre prueba 2 de noviembre, 21 de noviembre. Aquí están las ramas, por default es la rama main, que generalmente en el Git se le llama master, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá hay un mensajito que nos dice, este repositorio, esto solo está disponible en el local, pero no está publicado en nuestro GitHub de manera remota. Lo podemos publicar ahora, pero vamos a ir a la raíz, mejor dicho, al escritorio, a la carpeta que estoy guardando esto que se llama repos, y a prueba 21 de noviembre. Aquí está nuestro prueba. Abrimos un clic acá y aparece .git, ¿no? Y esto es lo que, por default, es lo que se crea al crear este repositorio, que realmente es crear una carpeta, pero con estos archivos que va a permitir la trazabilidad, ¿no? Entonces, uno aquí puede crear, empieza a generar lo que quiera. Puede crear un archivo IPINB, un archivo .r, de Markdown, CMRD, creo que es, lo que quiera. Puede crear un PPT. Sí, la desventaja es que en GitHub, a ver, vamos a buscar aquí, a ver si es un archivo, en GitHub, en Markdown, este es un README, bueno, vamos a ver otro. Incluso un IPINB aparece, es muy simpático verlo. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí está un IPINB, un blog de notas de Jupyter. Esto es lo interesante, hasta hace un año no se veía así. Aquí sí se ve así. O sea, está bonito, se ve bien, tal como si estuviéramos en Google Colab o algo así. Se ve bastante simpático que no. Vale. Esto no va a pasar, por ejemplo, en un documento de Office, ¿no? O sea, no se va a ver como lo vemos en un documento de Office. O sea, básicamente se trabaja en texto plano, ¿no? Todo lo que es archivo de texto plano lo pone en función más o menos al formato. Igual pasa con un RScript, por ejemplo. Entonces uno puede crear, volvemos al repositorio, a nuestro repositorio. Aquí empieza el trabajo que quiera. Vamos a crear un nuevo, yo en este caso, un nuevo TXT, pero puede ser un IPINB, un .r, abrir una carpeta. Pero en el caso de R, tiene ya su propio, podemos ligarlo automáticamente al proyecto, ¿no? Pero no hay problema, igual se puede crear desde aquí. Por ejemplo, vamos a poner el primer TXT. Vamos a crear aquí. Vamos a poner un Listo. Entonces yo ya creé esto, creo aquí el proyecto sin ningún problema, podemos agregar lo que quiera.
de su proyecto. Texto, carpetas dentro de carpetas, donde tengan los datos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vamos a nuestro Git, por default ya apareció que hay un cambio. Y te dice, hay un cambio. Y es este archivo, primer.txt. Si hay más archivos, los coloca aquí abajo. Y todos son añadidos. Y te muestra incluso qué cosas se ha añadido, ¿no? Esto que está en verde, que te dice más, es porque se ha añadido esta línea. Hola mundo y saludos a todos. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora hacer lo que le llaman commit, ¿no? Esto está en la rama principal. ¿Qué significa commit? Es como tomar un snapshot, una instantánea de la situación del proyecto en ese momento. Y es importante comitear porque es el que va a tener el control de esa versión. Un commit es como decir una versión del proyecto. Entonces acá, generalmente cuando empieza a aprender esto es por primer commit. Uno si quiere puede poner descripción, si no, no. Unos el commit son más. Primer commit se agregó saludos. Y lo que hacemos es comitear al main, comitear al master, con lo que se llama comitear al principal. ¿Bien? Aquí nos sale, ok, los cambios, no hay cambios locales porque ya comiteamos, ya salió lo que llaman en el Git del stack area, ya fue ubicado en el repositorio, ya se tomó la foto, ya no hay nada más por hacer referenciar. Entonces le dice, bueno, puedes publicarlo en tu repositorio local, perdón, en tu repositorio remoto, en GitHub en general. Entonces le vamos a dar, sí, públicalo en el repositorio. Y aquí nos va a decir, ok, tienes una cuenta Git, una cuenta de empresa. Yo les sugiero siempre llamarla con el mismo nombre, pero algunos cambian el nombre en el repositorio. Yo, por ejemplo, he puesto mantener esto privado, pero no necesariamente. Y si hay una organización, en mi caso es una ley, porque mi cuenta, esta es una cuenta de organización. Bueno, es provisional, ¿eh? Entonces voy a poner publicar repositorio. Y bueno, ya hay unos. Bueno, entonces aquí, ahora vamos a voy a la cuenta aquí, a mi perfil, al perfil de esta cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a crear otra vez y voy a repositorios. Y aquí está el repositorio que acabamos de crear, ¿no? Una cosa más, por default, cuando uno trabaja con Git Desktop, se carga un repositorio desktop tutorial por default. O sea, este de aquí yo no lo creé, simplemente al instalar GitHub Desktop, automáticamente se crea este repositorio. Si yo voy aquí, prueba 21 de noviembre, este no tiene un README, por ejemplo, podríamos agregar un README. Aquí está, y le hago clic aquí está nuestro código. Entonces, si no es muy complicado, por ejemplo, uno puede editar esto, y vamos a editarlo acá, vamos a todos. Adicionado desde el Git, desde el repositorio remoto. Entonces le decimos, ok, cada cambio que hacemos, básicamente cada cambio o cada conjunto de cambios. Uno puede dejarlo ahí, puede crear otro archivo más, agregar y subir un archivo aquí también. Siempre es importante, por ejemplo, yo ya quiero comitearlo, es decir, voy a agregar este cambio. Entonces yo voy a agregar segundo commit, adicionado desde el remoto, ¿no? Entonces le decimos, entonces se va a comitear, se va directamente a la rama principal porque no hemos creado ninguna rama más y comitear los cambios. ¿De acuerdo? Ok, entonces hemos agregado esto en nuestro archivo, en nuestro proyecto. Entonces, pruebo. Y aquí, por ejemplo, el historial, si vamos acá al histórico, acá tenemos dos commits. Si uno hace clic aquí, automáticamente va al proyecto sin los cambios, ¿no? O sea, sin agregar esos cambios, sin agregar la última línea, al proyecto en el estado anterior.
Entonces, si uno quiere volver a los anteriores, uno va al historial y va. Ok, vamos a nuestra cuenta Git. Bien. Y aquí hay un avisito en que nos dice Fetch Origin. La última cosa fue más o menos hace 3 minutos. Si queremos sincronizarlo, digámoslo así, a nuestro local, porque si vamos a nuestro local, yo abro aquí esto dices, hola mundo, saludos a todos. No está lo que se ha agregado en la nube. Entonces siempre es bueno hacer un Fetch Origin. Bien. Y dices, pull un commit desde el origen remoto, vamos a hacer en el remoto, se ha hecho cambios, desde ahí vamos a hacer un pull aquí, refrescando el repositorio, vamos al historial y acá ya están este es nuestro commit inicial que no lo creamos, esto es por default, ¿no? Y estos son los 2 commits. Entonces, lo interesante de esto es que este es el commit inicial, mejor dicho, nuestro proyecto inicialmente solo tenía estas 2 líneas de código en el mismo documento. Este es el nuevo, esto es lo que agregamos, ¿no? Bienvenidos adicionando desde el repositorio remoto, ¿no? Bien, en rojo está lo que se ha eliminado y en verde está lo que se ha agregado. Si nosotros ahora nos vamos a nuestra carpeta, aquí escritorio, esto era repos. Primer txt, ya está. Se creó este repositorio, o sea, se creó esto. O sea, automáticamente nuestro repositorio ya está actualizado con los cambios que se hizo en la nube. ¿No? Y eso de aquí pues permite muchas cosas, ¿no? Otra característica que uno suele utilizar mucho es las famosas ramas. Vamos a crear, por ejemplo, rama 1. Vamos a crear una rama 1 por default. Ahí solamente la rama principal. ¿De acuerdo? Entonces acá dice, ¿cuál es la rama reciente? Rama 1. Entonces si uno va acá al repositorio, esto está con rama 1. Vamos a agregar, por ejemplo, un nuevo un Excel. Voy a decir algo y vamos a agregar aquí y bueno, le doy a guardar, archivo guardar. Cerramos. ¿Bien? Voy a y voy a colocar aquí algunas cosas más, como por ejemplo, esto se agregó en la rama. Bien, entonces se ha hecho aquí, se ha creado un archivo y se ha hecho este cambio. Vamos a nuestro, y aquí ya por default nos dice, ok, hay un primer texto que está cerrado. Listo, ahora sí. Nos dice, hay un Excel y un archivo sobre el histórico. Un archivo cambiado, bueno, ya lo... Y un Excel. Vamos a comitear. No borré esto. Desde la rama, bueno, por eso es que archivo, guardar. Ahora sí. Y bueno, vamos a guardar igual. Aquí están los 2 archivos y vamos a... Ok. Vamos a comitear. Editando rama 1, por ejemplo. Vamos a comitear a la rama 1. Y bueno, vamos a publicar aquí en nuestro GitHub de manera remota a la nube, ¿no?
Bueno, no me olvidé este. A ver, vamos a verlo. No me acuerdo si lo... Ok. Hay que refrescar un poco. Hace menos de como compare los 3 commits. Ya, esto es de main. Y acá ya se crea automáticamente la rama 1. Y aquí tenemos lo que tenemos comiteado en la rama 1. Entonces acá tenemos la rama 1. Entonces, por ejemplo, en la rama 1 se encarga, generalmente es un colaborador que se encarga de hacer cosas en la rama 1 y se crea cuántas ramas como colaboradores pueda existir, ¿no? Es lo más simple. Y aquí empieza a quitar, etcétera, etcétera. Esto es ya sea para pull request. Ahora, ¿qué quería mostrarles? Es lo maravilloso de esto es, por ejemplo, si yo me voy al main, ahora me voy al main, y me voy a mi repositorio, automáticamente aparecen los archivos y las modificaciones que están exclusivamente en el master, en el repositorio, en la rama master, en la rama principal o la main, ¿de acuerdo? Pero si uno se va a la rama 1 y vuelvo a colocar aquí, en mi escritorio, me voy a lo mismo. Estoy en la rama 1, entonces, como mi Git está en la rama 1, automáticamente aquí está lo que se ha creado exclusivamente en la rama 1. Entonces, ¿qué más? Esa es una forma de manejo de ramas, pues hay muchas cosillas más, ¿no? Como por ejemplo, cómo podemos hacer lo que nos dice aquí, ¿no? La rama 1 tiene algunos cambios, tú quieres comparar y hacer un pull request para que se agregue al master, entonces como dice aquí, vamos a comparar. Entonces vamos a decir, ¿cuáles de la rama 1 quiero que pase a la rama principal? Entonces vamos a crear un pull request. Bien. Y bueno, acá hay primero un check-in, de dónde, desea hacer una combinación dentro del principal desde la rama 1. Y acá aparece, lo más típico es, bueno, cuando no hay conflicto, es que dice, ok, esta rama no tiene conflictos con la rama base, entonces puedes hacer un pull request. Cuando se hace un pull request, pues obviamente va a combinar, confirmar mesh. Esto es establecido en la rama 1. Okay, vamos a nuestro código, nuestra prueba 21. Y acá ya tenemos 5 commits, ramas. Aquí está el último comiteado, que es agregar todos los cambios a la rama master, ¿no? A la rama principal. Y bueno, si queremos que se cargue nuestro Git, pues hay que hacerle el fetch. ¿No? Y si nos vamos a la rama main, ¿no? Y ahora abrimos nuestra rama main, ya estamos en main. ¿Cómo sabes que estamos en main? Porque acá está en main, ya se agregó todo lo que hizo la rama 1. Si nos vamos al historial, aquí está el merge, ¿no? Lo que se ha juntado la rama 1 en la rama principal. Y bueno, en general me parece sumamente útil, lo utilizan varios estudiantes me han comentado que incluso en algunos lugares de trabajo les preguntan cuál es tu cuenta de GitHub. Entonces es como, ¿cuál es tu cuenta de Facebook? ¿No? Para ver en qué están, ¿no? Si queremos invitar a formar a otros parte del proyecto, por ejemplo, podemos ir a Settings y podemos ir a Acceso, Manejo de Acceso, y uno dice, oh, ¿puedo invitar a colaborador? Bueno, y uno busca que el nickname o el email de la persona que quiera colaborar y le va a llegar un mensaje a su correo electrónico, ellos van a aceptar y cuando aceptan, automáticamente todos los cambios que hagan
no es que no se va a ir se va a ir directamente al dueño del proyecto. No es lo mismo que clonar un repositorio. Bueno, no hemos hecho clonar, pero... Y es una forma en que trabaja de manera colaborativa, ¿no? Estos chicos del último curso que tuve trabajaron de manera colaborativa, trabajando con el GitHub, básicamente de manera colaborativa. A mí me permitió poder hacer un seguimiento de cuál era la contribución de los estudiantes y quién contribuía más frecuentemente, quién contribuía menos, quién era el dueño del proyecto, un poquito ese tipo de cosas. Entonces, me parece que es una herramienta útil también, al menos en estos tiempos, de poder básicamente dar un seguimiento a los trabajos grupales ahora. Bueno, espero que les haya sido útil. Como les digo, esta es una introducción muy pequeña. Normalmente el Departamento de Estadística probablemente saque un curso ya básicamente de Git, a manera ya de código, que nos permite interactuar mejor con estas herramientas. Ahora hay otro detalle más, hay un GitLab y hay un Bitbucket también, pero GitLab está tomando también protagonismo últimamente. Ok, GitHub no es de código abierto, o sea, cómo está programado GitHub no es una caja negra, no está. Microsoft lo compró, creo que en el 2017 lo compró GitHub, ¿no? Y GitLab, más que todo, trabaja con Git también, pero es una iniciativa desde Google. Y bueno, GitLab ya está centrado más en el proceso en todo su conjunto, no solo en compartir código, sino en el desarrollo, ¿no? Incluso de forma, de manera colaborativa y de manera automatizada, qué sé yo, se prueba el código, lo que llaman DevOps, desarrollo y operación, y todo lo que la estructura para armar un programa o una aplicación en general. Es mucho más avanzado, pero creo que GitHub también está por ahí, queriendo hacer ese tipo de cambios. Bueno, no sé, espero que les haya sido útil. Y aquí también, la documentación más importante es, si quieren, es la documentación oficial, ¿no? La documentación de GitHub Desktop, por ejemplo, está en español. Y bueno, la documentación de Git, que de todas maneras va a ser útil. Trabajar Git desde la línea de comandos. Bueno, gracias. Y no sé si tienen alguna pregunta. ¿Algún comentario tal vez? ¿O alguna experiencia? Profesora Ana Vargas, buenas tardes. Una pregunta, por favor. Sí, profesor, te escucho. Eh, ¿Cuál es la limitación que tiene el GitHub en cuanto al uso de datos? Mm, si es una cuenta privada, creo que podría tener más, bueno, como todo, ¿no? Funciona mucho mejor, ¿no? Pero al uso de datos, uno puede, si se refiere a la privacidad de los datos, uno puede ponerle en la carpeta gitignore para que simplemente comparte el script y no necesariamente los datos. No sé si a eso se refería. Me refería principalmente si yo empiezo a guardar, pues, Capacidad. apuntes, libros, Ah, eh, sí, sí. datos, ¿qué Sí, tanto soporta el GitHub para guardar toda esa información? Gracias. ok, sí, no tengo exactamente el número, pero sí, como todo, cuando hay una cuenta paga, hay más espacio, en definitiva. Lo que uno suele hacer es crear varias cuentas GitHub para almacenar cosas. No tengo el dato exacto, en verdad, pero sí hay limitación en cuanto a capacidad. Gracias, profesora.
No sé si hay alguna otra pregunta que pueda ser útil. Ana, hay una mano levantada Ah, en el Meet. Puedes participar ahí. mejor verlo aquí. Ok. No sé si lo puede digitar, lo puede escribir al correo, perdón, al chat, o lo puede la persona que preguntó. Sí, Andrés, sí se puede utilizar como hosting, sí. También sé que tiene limitaciones, básicamente en espacio, ¿no? No tengo exactamente el número, pero sí lo utilizan. Sí, sí, normalmente cuando es pagado hay más opciones incluso. Sí, todos los pasos que se han hecho, Díaz, Danais, Palomino, sí, se hacen por comandos. Todos estos pasos es mejor, yo diría que es mejor empezar con Git por comandos, ¿no? Pero a veces nos cuesta un poquito más complicado, así que inicialmente empezar con GitHub Desktop puede ser útil para los que inician. No sé si hay algo más. Sí, no tengo el dato, André, disculpa, no tengo el dato en realidad, pero sí, no, tiene una limitación, tiene un espacio, es básicamente espacio, no exacto, no recuerdo cuántos, creo que en gigas, no, no recuerdo exactamente, pero sí. Bueno, si no hay más cositas, igual en lo que pueda ayudar, bueno, me pueden escribir al correo, en el mejor de los casos, pero les contaré que una de las comunidades más colaborativas que existe, que siempre les diré que he visto, es en la de programadores, ¿no? Los trabajos colaborativos que han surgido desde R, los que son estadísticos o informáticos, han sido los más grandes, y es el trabajo en conjunto de varios, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo rescato, un poco entre comillas, a la filosofía de estos es el trabajo colaborativo. Pesa un montón. Bueno. En cualquier formato. Alberto, cuando me dices se puede ver bases, o solo guardarse, oh, no sé a qué te refieres cuando dices se puede ver bases en cualquier. Digamos que tú puedes crear, puedes en tu repositorio colocar formatos de cualquier tipo. El tema es que en GitHub, sí, por ejemplo, en nuestro caso hemos creado un Excel, ¿no? Pero claro, cuando lo vemos en GitHub, nuestro proyecto, 21 de noviembre, tenía un Excel, no es muy simpático cuando lo queremos ver de manera cruda, ¿no? La data cruda, lo vamos a ver, ahí aquí lo va bajando en Excel, pero visualizarlo acá, como el caso del archivo blog de notas de Jupyter, aquí sí tenía un formato para ello. O sea, por eso es más, los archivos de texto plano tienen una visualización mucho, no puedo editar Excel aquí, en definitiva. En GitHub directamente, tendría que bajarlo y tendría que volver a colgarlo, levantarlo, ¿no? Simplemente que hay que colgar un archivo más, listo, levantarlo y ya. Esa es la única cosa, pero lo que se sirve archivos de scripts en R, en Jupyter, en PI, qué sé yo, sí, sí es posible.
Bien, gracias Ana por la presentación sobre GitHub. En verdad es bastante amplio este sistema, ¿no? que tenemos para aprender. En 2 semanas tenemos otro webinar, como siempre. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a ustedes por su interés y animarlos a que sigan explorando Git y GitHub. Hasta luego. Hasta luego.